Hola traders, bienvenidos a Código Trading. Bienvenidos a un nuevo vídeo donde vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de los indicadores de trading. ¿Alguna vez te has sentido abrumado con tantas opciones y no sabes cuál elegir? ¿Ni cómo usar eficientemente cada indicador? No te preocupes, porque hoy te mostraré cómo seleccionar los mejores indicadores para tu estilo de trading y te enseñaré a aplicarlos de manera que realmente puedas ver un impacto en tus decisiones de trading. Así que, si estás listo para llevar tu trading al siguiente nivel, quédate porque este vídeo está hecho a tu medida. No te muevas porque el vídeo seguro que te va a gustar. ¡Empecemos! Este contenido no es una recomendación de inversión, es muy importante informarse bien antes de realizar una inversión, ya que esta podría suponer la pérdida de tu capital. Hola a todos, soy Dave, trader y fundador de CódigoTrading.com. Encontrarás el enlace a mis formaciones en pantalla y también en la descripción del vídeo. El curso de iniciación es totalmente gratuito y lo puedes tomar ahí. Si disfrutas de este vídeo puedes mostrar tu apoyo dándole al botón de me gusta y también suscribiéndote a nuestro canal. Vamos a empezar por una parte teórica, después iremos al ordenador para ya ver en práctica cómo introducir cada indicador, qué hacen, cómo configurarlos, etc. Entonces empecemos por lo básico. ¿Qué es un indicador técnico y por qué es importante en el trading? Pues un indicador técnico es una herramienta matemática que analiza aspectos pasados del precio, volumen o interés abierto de un mercado para predecir futuras tendencias o movimientos del precio. Es esencial en ello entender que ningún indicador es infalible. Cada uno te ofrece pistas sobre posibles escenarios futuros que, combinados con un análisis sólido, pueden mejorar tus decisiones de trading. Existen dos tipos principales de indicadores, los de tendencia y los de momentum. Los indicadores de tendencia, como las medias móviles, te ayudan a identificar la dirección del mercado. Por otro lado, los de momentum, como el RSI o el MACD, te permiten captar la velocidad del movimiento del precio para determinar si un activo está sobrecomprado o sobrevendido. Ahora te preguntarás, ¿cómo puedo elegir el indicador correcto? Pues mira, primero define tu estrategia de trading y tus objetivos. ¿Eres un trader a largo plazo o prefieres operaciones de corta duración? Dependiendo de tu respuesta, algunos indicadores serán más útiles que otros. Pero mira, lo mejor que podemos hacer es ya ir al ordenador y entrar en la parte práctica de ver los indicadores. Bien, estoy en la plataforma MetaTrader y aquí tengo abierto un gráfico de euro-dólar en la temporalidad de diario. Y voy a mostrarte cómo aplicar distintos indicadores y al final los que más me gusta trabajar. Y en lugar de MetaTrader 4 tienes el 5, verás que la parte de indicadores funciona igual. Y lo primero que vamos a hacer es empezar por el indicador estrella, el más utilizado de todos, que es la media móvil. Y vamos a hacer una media móvil simple. Para ello vamos a insertar indicador de tendencia y aquí tenemos el Moving Average. Este es la famosa media móvil. Para saber si es simple o exponencial, pues no son indicadores distintos, sino que es el mismo y sería aquí. Si queremos una media simple, le ponemos simple, siempre se acostumbra a trabajar al cierre. Entonces, aplicamos la media simple y para ello hemos seleccionado el indicador de la lista de opciones, ajustado el periodo según nuestra estrategia. Estamos en diario, si estuviéramos en otra temporalidad no pasa nada, funciona igual poner el indicador. Y ahora, por ejemplo, aquí tenemos una media de 40 periodos, vamos a poner un color que se vea mejor, con este fondo azul oscuro, como el amarillo. Y aquí ya puedes ver cómo la media suaviza el precio. Lo que hace es coger, en este caso, los últimos 40 periodos, que son las últimas 40 velas, al cierre de vela, y sacar una media. De tal manera que aquí podemos ver una tendencia bajista, que nos lo indica el precio, pero aquí también la media nos lo dice de forma más suavizada que alcista, de tal manera que es un indicador que cuando cambia de curvatura o cuando el precio rompe, pues nos puede dar señales alcistas, bajistas, y ahí dependerá de cada estrategia. Y nos muestra la dirección que pueda tener una tendencia. Pero, ¿qué más indicadores se acostumbran a trabajar? Pues otro muy habitual es el RSI. Para tener un RSI, en este caso, en lugar de ir a tendencias, tenemos que ir bajando hasta osciladores, y aquí tenemos Relative Strategy Index, que es el RSI. Pues aquí tenemos un RSI de 14 periodos al cierre, también elegimos color,
estética. Importante los niveles del RSI, voy a poner que se vean mejor en amarillo. Y así. Muy bien, aquí tenemos el RSI. El RSI, como puedes ver, se pone en la parte baja de la pantalla y en el caso de este indicador, pues se puede complementar perfectamente con la media. Por ejemplo, configuramos el RSI en 14 periodos, que es lo que hemos hecho en este caso, y si ponemos una media móvil rápida que se cruce con una lenta, podemos identificar pues, zonas de sobrecompra o sobreventa. En el RSI lo importante es cuando sobrecompra o sobreventa. ¿Cómo sabemos si está en sobrecompra o sobreventa? Cuando sale de esta línea punteada de 70 o de 30. Aquí hay un momento de salida y aquí en el otro extremo también. Entonces nos indica momentos donde el precio está muy sobrecomprado y puede darse la vuelta, o aquí sobrevendido también puede darse la vuelta. Al combinar indicadores como medias móviles y RSI, pues tenemos una visión más amplia, ya que uno de ellos se basa en tendencia, que es la media móvil, y el otro en momentum del mercado, que es el RSI, que busca momentums donde el precio está muy comprado o muy vendido. Entonces hemos visto una media móvil simple y otra media muy utilizada es la exponencial. Para ello haríamos insertar indicador de tendencia, moving average, y aquí pues cambiamos el color y le ponemos una media rápida, por ejemplo una de 20 periodos, pero en lugar de simple, exponencial. ¿Qué hace el exponencial respecto al simple? Pues le da más peso a los datos más recientes. Sí, coge 20 velas, pero la vela 1 pesa mucho menos en la media que la vela 20, las últimas, y por eso hace una curva exponencial dándole mayor importancia a las últimas. Aquí tenemos una media rápida con una lenta, la rápida es la azul, la lenta es la amarilla. Cuando la azul cruza la amarilla, pues sería un momento posible de compra. Vemos en este punto, hay el cruce y aquí una tendencia alcista hasta que vuelve a cruzar aquí y saldríamos. Eso sería una de las formas habituales de operar con cruce de medias. Pero ahí se puede añadir análisis técnico de soportes y resistencias dinámicos, que nos puede dar, por ejemplo, aquí este apoyo de la media lenta para entrar, y muchas más funciones que tiene una media móvil. Una de las estrategias más conocidas pues es el cruce de la media móvil, que es lo que te he enseñado, pero solo es una de estas. Entonces aquí hemos puesto una media simple y una exponencial. Y si volvemos a añadir el RSI, vamos a osciladores, pues RSI, el índice de fuerza relativa, RSI, mediremos el momentum del mercado. Ya hemos dicho, un valor por encima de 70 significa sobrecompra, mientras que por debajo de 30, como aquí, es sobreventa. Pero cuidado, un activo puede estar permanentemente en zona de sobrecompra o sobreventa y que la tendencia siga, siga y siga. O sea que no se puede confiar nunca con un solo indicador y ningún indicador es infalible. Vamos a por otro indicador muy conocido, que es el MACD. Para tener un MACD, pues nos desplazamos aquí, lo buscamos, vemos que aquí no tenemos MACD, dentro de osciladores, donde también teníamos el RSI, también está el MACD, que es un oscilador, y aquí lo tenemos. Pues aquí también tenemos los parámetros del MACD, los que vienen habitualmente, en qué colores lo queremos ver, si hay niveles o no, y aquí tenemos el MACD. De la manera esta no me gusta mucho como se ve, voy a ponerle también algo de amarillo por aquí, y ahora, único que la línea se ve muy poquito, y también la voy a poner gruesa. Muy bien, aquí tenemos lo que es el MACD, convergencia-divergencia de medias móviles, es este indicador, que ayuda a detectar cambios en la fuerza, la dirección, el momentum y la duración de una tendencia en el precio de un activo financiero concreto. Este cruce entre la línea de MACD y la señal puede sugerir puntos de entrada y salida, o sea, viene a ser como un cruce de medias cuando está aquí saliendo en un punto muy alto y se da la vuelta, pues nos indica que podría haber ya una reversión. Entonces, estos dos indicadores, lo que es MACD y RSI, son muy habituales, por ejemplo, por la estrategia de divergencia. Vemos aquí un punto alto con otro más alto, en cambio el RSI nos marca un alto más bajo y el MACD también nos confirma un alto más bajo, de tal manera que aquí sería una entrada a la baja y vemos que realmente ha nacido una nueva tendencia bajista, o sea que
Esto ya son maneras de combinar los indicadores que tenemos. En este caso no estoy haciendo caso a las medias móviles, sino que estamos viendo precio con MACD y RSI combinados. ¿Por qué MACD y RSI? Pues para tener una doble verificación, tener la confirmación. Ahora voy a borrar las medias móviles. ¿Por qué? Porque el siguiente indicador que te quiero mostrar se llama bandas de Bollinger, y también vamos a indicadores y vamos a ver dónde lo encontramos en tendencia. Aquí tenemos Bollinger Bands. Y tenemos, pues, por defecto lo que se puede editar, todo esto, tenemos 25 periodos, de 1,5 al cierre, color amarillo y rojo, perdón, el color, lo voy a cambiar a amarillo, y aquí tenemos las bandas de Bollinger. Es una herramienta genial para medir la volatilidad, nos muestra cuando el precio está potencialmente alto o bajo en términos relativos. La banda se expande con mayor volatilidad, vemos que aquí se expande, ¿no? Hay una separación entre la de abajo y la de arriba porque el precio está subiendo. En cambio, en este momento de poca volatilidad se juntan las dos barras. Entonces, esto es una de las cosas que nos indica. Y se contrae durante, pues, periodos menos volátiles. Se puede utilizar de muchísimas maneras, por ejemplo, ver si estamos fuera de las bandas de Bollinger por si hay sobrecompra, o por debajo por si hay sobreventa, ¿no? Momentos de entrada sería aquí a la baja, o aquí, cuando está en la zona baja, al alza. Después se puede usar de muchas más maneras, combinando con otros indicadores y muchísimo más. Bueno, yo creo que en este vídeo ya te he hablado de los principales indicadores, hemos hecho una pincelada de cómo funciona un poquito cada uno de ellos, y ahí los tienes. Bien, para acabar, recuerda que la clave del éxito en el trading no reside en el indicador en sí, sino en cómo lo usas dentro de un plan de trading coherente, disciplinado y que lo hayas probado por miles de eventos en el pasado mediante backtest y optimización de dicha estrategia. Es importante probar diferentes indicadores, ajustar sus parámetros y encontrar la combinación que mejor se adapte a tu estilo de trading. Bien, espero que este vídeo te haya sido útil. Si es así, no te olvides de dejar tus comentarios. Si te ha quedado cualquier duda, pues yo los leo todos y contesto en la medida de lo que puedo. También puedes dejar un me gusta, suscribirte a nuestro canal y visitar la página web con todas las formaciones, códigotrading.com. ¡Hasta la próxima!